Fans de Boruto al leer el título del video. Vale, antes de que empecéis con los dislikes, los amantes de otros animes y que los fans de One Piece revientan a vergazos el botón de like, os recomiendo primero que os veáis todo el vídeo para entender a qué me refiero con el título del vídeo. Por lo que bajen las armas y dejad de apuntarme, porque yo no seré experto en armas, pero ese culo es de alto calibre. Por lo que agarraoslo bien, porque el maestro Servok os da la bienvenida a por qué One Piece es el mejor manga anime de la historia. Por Dios, no me funéis, por favor. Vale, empecemos desde el inicio, porque como señor random de internet que soy, no tengo el derecho para decidir que un anime sea mejor que otro, y ni muchísimo menos que haya uno mejor que todos los demás, porque como sabréis eso es algo totalmente subjetivo y la calidad narrativa de una obra depende por supuesto de la opinión de cada uno, pero algo que sí es objetivo son los números, son sus ventas. Y en eso simplemente es el mejor. Y sí, obviamente soy consciente que eso no lo convierte en términos de calidad narrativa en la mejor directamente, ni mucho menos. Pero como sabéis, los animes son, como prácticamente todo en este mundo, un negocio. Y One Piece objetivamente ha sido el más exitoso y rentable dentro del género como manga. Y en este vídeo trataré de explicar el porqué. El cómo One Piece, con su narrativa e historia, ha conseguido ser la mejor serie de animación en cuanto a números se refiere de todas, y sí, incluso más que Dragon Ball. Para destripar el triunfo de One Piece, por tanto, destacaremos sucesivamente los que para mí son los principales motivos por los cuales One Piece ha conseguido su estatus de manga número 1. Así que, vamos con el primer punto. Shonen. No, espera, por favor, no cierres el vídeo. Ya lo sé que ahora mismo estás en plan, no digas mamadas, mejor dámelas. Ya sé que no has entrado a este vídeo para que te diga que One Piece es un shonen, ya lo sé, pero tranquilo, esto sin duda es un punto muy importante que os voy a comentar ahora. Porque claro, su demografía como manga es muy importante, vital incluso diría, ya que la industria del anime es un fenómeno que se ha expandido muchísimo en los últimos años, algo que se disfrutaba mayoritariamente en Japón y a cuentagotas en algunos países, a estar al alcance de cualquier persona que tenga internet en casa. Y claro, a Occidente, como a prácticamente el mundo entero, llegaron todo tipos de anime, kodomos, shonens, seinen e incluso shoujos, o lo que es lo mismo, animes para todos los sexos y edades. Pero está clarísimo que por unos u otros factores, los que más han acabado reinando son aquellas series centradas en el público joven, es decir, los shonen, ya que estas se basan en la acción, en el conseguir tus sueños, la autosuperación, la amistad y en definitiva temas que obviamente atraen a la juventud, y al ser estos los mayores consumidores de anime, lo hacen una mezcla sencilla para que haya tantísimos animes de la demografía shonen que triunfen. Y claro, todo esto mencionado está presente en One Piece, y al pertenecer a esta demografía lo hace el principio por el cual empezó su triunfo desde un inicio. Esto no quita que haya muchos shonen que no hayan conseguido triunfar, por supuesto, sino que se lo digan a nuestro amigo el Kishi. Por lo que el secreto de One Piece no es solamente este, y lo comprobaremos con el siguiente punto. Aventura. Para quien haya visto One Piece, este punto lo tendrá muy claro, y es que muchas veces he escuchado eso de que el Dragon Ball original es una aventura, y sí, realmente se le puede considerar así. Hay muchas obras que tratan sobre cómo los protagonistas van visitando sitios y teniendo aventuras por allá donde pasan, y sí, esto también ocurre con One Piece, es decir, Luffy y los demás viven infinidad de aventuras, conociendo a muchas culturas, visitando nuevas islas, y sí, eso está genial obviamente, pero lo que yo remarco de todo esto es que One Piece es una aventura para el propio lector. No todo el mundo tiene las agallas para leerse más de 1000 capítulos de manga o verse 1000 episodios del anime. Mucha gente lo tomará como un reto el terminarse la obra, como me pasa a mí tras tantísimos años viéndola, o incluso hay gente que lo tomó como un gran atractivo disfrutar de una obra con horas y horas de entretenimiento, y también hay otras que lo tomaron como una rutina para consumir poco a poco cada día, y todo esto es gracias obviamente a su longevidad. Una obra tan
tan y tan larga permite tener decenas, centenares e incluso más de 1000 personajes, infinidad de combates e historias de todo tipo, que lo hacen muy difícil que no acabes empatizando con siquiera un personaje de la obra. Y por tanto, para mí, esto es una gran rueda, una bola de nieve que sigue y sigue sacando nuevos tomos, y a medida que siga encabezando el ranking de animes y mangas, cuantos más años y años pasen, más y más gente seguirá uniéndose a los que llevamos años viendo la serie, creando cada vez más y más fans de esta. Pero claro, eso también puede ser un punto débil de la obra. Mucha gente tiene miedo a empezarse una serie de hace más de 20 años, cosa totalmente normal, y que acaben prefiriendo obras más cortas, ya que literalmente te puedes ver prácticamente todos los shonen populares actuales con el tiempo que estarías viéndote media historia de One Piece, por lo que este punto, si bien es un aspecto muy importante del triunfo de la obra, para mí no es ni mucho menos el factor principal, por lo que vamos con el siguiente punto que está tremendamente conectado con este: un mundo vivo. One Piece es un shonen, sí. One Piece es también una aventura, sí, pero el factor que a mí me hace disfrutar más de la obra y que realmente es lo que me hace a día de hoy seguir enganchado a ella es su mundo. Su autor, Eiichiro Oda, tiene tendencia a desarrollar muchísimo sus ideas y por tanto a extender mucho su obra, motivo por el cual esta obra tiene tantísimos capítulos como mencioné anteriormente. Pero esta tendencia a desarrollar sus ideas es lo que lleva a que su historia se sienta viva. Cada una de las islas tiene su propia caracterización, su propio diseño, sus propios habitantes y sus propias culturas y tradiciones, haciéndolas para mí como propios países independientes en el mundo de One Piece. Y aunque en su mayoría sean independientes, el propio Oda es el que muchas veces conecta la trama por las diferentes islas, como lo hizo con Enies Lobby, Impel Down y Marineford, como lo hizo con Shao Body y la isla Gyojin, o incluso como lo hizo con Zou, con la isla de Wano o la propia Raftel, haciéndolas cada una con vida propia, pero interrelacionándose entre ellas para hacerlo una historia mucho más real. Y, por supuesto, eso no es todo. El mundo no es simplemente la demografía, el lugar donde podemos vivir. El mundo es también humano. Está lleno de personas, con ambiciones, sueños y personalidades muy distintas entre sí. Y como mencioné antes, con los más de 1000 personajes es obvio que serán muy diferentes entre sí, pero no me quiero fijar tanto en eso, sino en que todos estos, o bueno, al menos los más relevantes, siempre están en continuo movimiento. De lo que pecan muchas obras es de centrarse en exceso en sus personajes principales y su protagonista. Y claro, esto es algo que One Piece también hace, como cualquier serie, porque al fin y al cabo, si hay un protagonista es para que protagonice su historia. Pero eso no quita que se saque tiempo para mostrarnos qué están haciendo los demás personajes mientras Luffy y los demás están en la isla de turno. Se nos cuenta qué está haciendo la marina para intentar evitar la subida de la nueva generación de piratas, qué hace el ejército revolucionario al enterarse de todos los sucesos con Kuma, cómo Barba Negra está consiguiendo cada vez más y más influencia, e incluso cómo los reyes de todo el mundo se juntan para hablar de lo que está por venir y cómo el gobierno mundial trata de mover todos los hilos desde las sombras. Y todo esto que menciono va a repercutir en los protagonistas en un futuro en la trama, y no sencillamente aparecerá el conflicto de la nada, sino que se ha ido planteando poco a poco con la implementación de estos capítulos o escenas que hablan sobre otros personajes que no son los principales Mugiwara. Un ejemplo es el cómo la batalla que se planteaba desde Arabasta entre Ace y Barba Negra acaba repercutiendo y siendo clave en la historia de Luffy. Además de esto, en las entradas del manga de One Piece, Oda nos muestra en una viñeta que está haciendo X personaje que no veíamos desde hace 200 capítulos. E incluso en las historias aparte donde se nos cuenta cómo, por ejemplo, Crocodile llegó a Impel Down, haciendo que todos ellos no se mantengan estáticos, que sigan fluctuando. Y es que One Piece está llena de hilos. One Piece es una red gigante donde fluctúan las principales potencias del mundo, con sus personajes en constante movimiento y moviéndose entre islas para cumplir sus objetivos. Y eso es sencillamente increíble, la creación de un mundo único a raíz de la estructura de Oda, y el cómo hacer que un mundo ficticio pueda llegar a ser tan y tan realista. Y bueno, antes de ir con el siguiente punto, vamos con una pausa para publicidad. La dualidad.
Y si estamos hablando de un mundo vivo y realista, debemos hablar sin duda a este punto, que si bien podría juntarse con el anterior, quería dedicarle un pequeño espacio, porque creo yo que lo merece mucho, siendo de nuevo lo que más me gusta de la serie sin duda alguna. Os he estado hablando los últimos minutos de lo bien que está construido el mundo en cuanto a su continuo movimiento y realidad con los personajes, y todo eso es cierto, pero para que un mundo sea real debe haber unas bases políticas y sociales sobre las cuales se construya toda la sociedad, y aquí las hay unas muy claras. Todos recordaréis las famosas palabras de Doflamingo, que personalmente es una de las mejores intervenciones que tiene esta obra. ¿Los piratas son malvados? ¿Los marines son los buenos? Estos términos han cambiado siempre a lo largo de la historia. Los niños que nunca han visto la paz y los que nunca han visto la guerra tienen diferentes valores. Solo los que están en lo más alto tienen derecho a decir qué está bien y qué está mal. Este lugar es un terreno neutral. ¿La justicia prevalecerá? Por supuesto que lo hará. Quien gane esta guerra será la justicia. Las organizaciones de la obra proponen que los malos son los piratas y los buenos son la marina, es decir, aquellos que pelean por los deseos del gobierno mundial, y que por tanto controlan todo lo que ocurre en las diferentes culturas que hemos mencionado. Pero a su vez, la obra nos propone a Luffy y los demás como piratas, pero piratas que posiblemente son mucho mejores moralmente que muchos marines, haciéndonos plantear constantemente quién es realmente el bueno y el malo. Y sé que muchas obras también tratan estos temas, pero no es tanto el pensamiento de quién es el bien y quién es el mal, sino el saber qué es la justicia actual y cuál será la justicia de aquellos que saldrán victoriosos de la era pirata. ¿Cuál es el sistema actual y cuál será el sistema cuando acabe la era pirata? Y cómo esto afectará al devenir de la sociedad de One Piece, ya que por ejemplo los que están actualmente en el poder pueden decidir que los piratas están mal y que los marines están bien, pero a su vez tratan de mantener una cara limpia, una cara neutral al mundo, mientras sus acciones están muy lejos de estar limpias y de ser neutrales, como vemos constantemente en la obra, haciendo en conjunto una construcción política y social espectacular, en la cual posiblemente nadie tenga la razón y la justicia absoluta es un concepto manchado, pero que se usa constantemente en la serie, y esto es un aliciente o incluso un misterio que todos los fans esperamos con ganas sea resuelto en un futuro. ¿Cómo va a terminar todo el mundo y sociedad de One Piece cuando la era pirata haya terminado y los piratas, el gobierno mundial o el ejército revolucionario se alcen con el trono del mundo? Pero, espera un momento, ahora que hablamos de misterios, vamos con el último punto. Misterios. El misterio va también en relación al anterior punto, obviamente, porque como One Piece, este vídeo también está ligado entre sí. Es que soy un maldito genio. Ya lo sé, qué listo que sos, Goku. Y es que Oda nos plantea un mundo vivo, lleno de símiles con el mundo real, pero a su vez nos muestra elementos que hacen que la obra tenga mucho más interés en los lectores. O bueno, quizá las palabras correctas no sean estas, sino que Oda no nos muestra los elementos, te los esconde y te va dando pinceladas por aquí y por allá, creando un grandioso puzzle, que el lector puede ir intentando juntar las piezas a medida que se desarrolla la trama. Buena prueba de ello son los 100 años perdidos de la historia que se indican mediante los Poneglyphs, y esto es de gran importancia para todo lo que mencionamos anteriormente, sobre la sociedad de One Piece, pero este es solamente uno de los múltiples grandes misterios de la obra, que de igual manera se van dando pistas al lector para que lancen teorías y especulen sobre ellas, qué es realmente el apellido de, quiénes son realmente el Gorosei y los que controlan todo el planeta actual, y sobre todo, qué es realmente el One Piece, siendo este último posiblemente el mejor misterio jamás llevado en esta obra, porque a día de hoy, que grabo este vídeo, creo que poca o poquísima gente puede llegar a imaginarse siquiera qué es el tesoro, y eso que se nos habló de él desde el primer capítulo de la serie. Sin duda, Eiichiro Oda es un genio del misterio. Y bueno, en conclusión, One Piece es un anime
plurifacético, entendiendo que tiene para mí el mayor abanico de elementos dentro de los animes pasados y actuales que pueden atraer a nuevos lectores mientras los actuales sigan a bordo del barco de los Mugiwaras, siendo un shonen que puede crear momentos épicos y buscando el target más grande del anime, siendo una aventura en concepto y en realidad, teniendo un mundo ficticio pero real, y con un planteamiento político y social rodeado de un halo de misterio que lo hacen un anime apto para el público más casual, pero a su vez para el público más crítico que busque una historia profunda que no se ve a simple vista. Y todos estos motivos son los que hacen para mí a One Piece, objetivamente y con estadísticas en la mano, el mejor manga anime hasta la fecha. Y repito, esto es solamente un vídeo buscando encontrar la razón del triunfo que ha llevado a One Piece a ser el manga más vendido de la historia, siendo para mí una conjunción de los factores que menciono. Pero esto no significa que la obra en cuanto a su calidad narrativa sea la mejor ni mucho menos. Es más, tengo otras series que personalmente me gustan más que One Piece, y viendo mi foto de perfil sabréis rápidamente al menos una de ellas. Por lo que, en serio, no quiero una guerra en los comentarios sobre esto. No estoy diciendo que One Piece sea la mejor obra narrativamente hablando y no soy nadie para decir eso. Tomároslo con calma y decidme sencillamente por qué creéis que One Piece ha conseguido ser el manga número 1 de la historia. ¿Cuál de los puntos que he mencionado fue el que más te llamó a ti? O si por el contrario fue otro motivo. Me encantaría leerte aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ahora sí que sí, esto es todo por hoy. No olvidéis que podéis suscribiros y si os interesa también seguirme por mis redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla, así como la plataforma de streams que empezaré a activar de aquí a poco o el servidor de Discord oficial del canal. También te dejo un par de vídeos por aquí por si estás interesado. Y sin más, el maestro Servox se despide. Hasta la próxima. Adiós.